¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando y muchísimas gracias por su preferencia. Les pedimos que compartan en sus redes sociales este programa, que va a ser muy interesante. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de nuestro buen amigo Aristóteles, para lo cual vamos a cortinilla, que nos indicará el primer tema a abordar. Postura general de la antropología. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí con ustedes y vamos a hablar de este primer temita de la cuestión antropológica, ¿verdad? Tenemos dos características importantes, ¿verdad? Uno que es el movimiento, otro que es la sensación, ¿verdad? A partir de esos planteamientos, bueno, pues Aristóteles va a intentar a definir el origen, ¿verdad? Nada más y nada menos de lo que viene siendo pues este aspecto antropológico, ¿verdad? Tenemos que hay cualidades en las que lo que posee un alma procede a diferir radicalmente de lo que carece el alma. Esas cualidades son el movimiento y la sensación, ¿verdad? Hay que recalcar, ¿verdad?, que en la postura de los griegos, a partir ya con Platón, habíamos dicho que el hombre está hecho de cuerpo y alma, que el alma va generando el movimiento. Bueno, ya con Aristóteles de alguna manera se da prácticamente este movimiento más a la perfección, ¿verdad? Y lo que nos va a arrojar un conocimiento, bueno, pues son precisamente las sensaciones que nos van a originar lo que viene siendo pues esta experiencia, ¿verdad?, por medio de los sentidos, para generar un conocimiento en nosotros. Por eso tenemos que las teorías que definen al alma a partir del movimiento la consideran como principio o causa capaz de producirlo, y en consecuencia debe moverse por sí misma. Esto es el automovimiento. Y entonces, desde esta postura, todo lo que se mueve, bueno, pues tiene alma, ¿verdad? Algunos pretenden que la capacidad de producir el movimiento es la primera y más importante característica del alma, pero supuesto que creen ellos que nada puede producir el movimiento, si no puede ello mismo moverse, han supuesto que el alma es una de estas que se mueven, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el tratado de El alma, este escrito de Aristóteles, que de alguna manera pertenecen a esta tendencia pues los atomistas, ¿verdad?, como ya vimos, el buen amigo Demócrito y Leucipo. Es por ello que las teorías que primero conciben al alma como conocimiento, la consideran como principio de todas las cosas, es decir, pretenden a esta corriente ya Anaxágoras, Platón, Empédocles, porque ellos señalan que mientras que los que refieren al conocimiento y a la percepción miran al alma como el primer principio de todas las cosas, unos consideran de alguna manera un aspecto plural ese principio, otros lo consideran de algo singular. Por eso aquí se tiene una, por decirlo de alguna manera, una recapitulación, pero pues todos o casi todos distinguen el alma por tres de sus atributos. Uno que es el movimiento, otro que es la sensación y otro que es la incorporeidad. Es decir, que no tiene cuerpo, y cada uno de ellos hace referencia retrospectiva a los primeros principios, ¿verdad? Esto, bueno, pues va haciéndonos una consideración hacia la definición del alma, donde tenemos como punto de partida, ¿verdad?, pues este análisis
de las condiciones del ser de las sustancias naturales o individuales, donde la sustancia real puede interpretarse como materia, forma o compuesto. De aquí, pues que describimos entonces una clase de los objetos existentes como sustancia y de alguna manera subdividimos esta en tres clases o tipos. Lo que viene siendo la materia, que no es en sí misma un ser individual, la forma o figura en virtud de la cual se atribuye directamente a la cosa la individualidad. Y finalmente, el compuesto de las dos cosas dichas antes. Por ello podemos tener lo siguiente con esta postura de Aristóteles. En primera instancia, que la materia como potencia indeterminada es una de las condiciones necesarias de la sustancia, es decir, que hay una materia y ya hay un sujeto, ¿verdad?, en esta composición de alma y cuerpo. Y la siguiente, que la forma es la actualización de las condiciones materiales, donde la materia es potencialidad, mientras que la forma es la realización o actualidad. Por ello, las sustancias naturales pueden dividirse en cuerpos inorgánicos y orgánicos o vivientes, ¿verdad? Antes bien, de entre todos los cuerpos naturales, unos tienen vida y otros no la tienen. Es por ello que de alguna manera todo esto se va conformando, se va generando, se va gestando en este concepto primero antropológico, ¿verdad?, en Aristóteles, en tratar de definir qué es el hombre o qué elementos comprenden al hombre en este aspecto. Bueno, pues vemos que una de las sustancias que conforman al hombre, bueno, pues es nada más y nada menos que el alma, ¿verdad? Esta alma que de alguna manera nos va a dar a nosotros pues este desarrollo, ¿verdad?, de la experiencia, de la sensación que nos va a determinar a cada uno de nosotros, bueno, pues prácticamente un conocimiento, ¿verdad?, y que se va a generar pues obviamente una experiencia. Así que bueno, en este concepto de lo que viene siendo esta definición del hombre, vamos a encontrar también otros elementos, otras cualidades que lo van a ir conformando, como va a ser las reglas éticas, las virtudes morales, las cualidades y las características internas que ya van conformando pues nada más y nada menos que a la propia naturaleza de lo que se conforma al sujeto como persona. Así que bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia.
Definición de alma. Bueno amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando y bueno, ya nos habíamos adelantado en el bloque anterior un poco acerca de esa definición de lo que viene siendo el alma, ¿verdad? Esta concepción, ¿verdad?, que se va a manejar en Aristóteles y que lo va a acompañar, bueno, pues obviamente a lo largo de toda la filosofía y que nos va a ayudar a nosotros, bueno, a tener un conocimiento más profundo, ¿verdad?, de esta concepción, de estos elementos que conforman antropológicamente al ser humano. Y bueno, pues tenemos que todo cuerpo natural, según la física, es capaz de moverse espontáneamente y por ello la naturaleza es un principio inminente de movimiento, pero no todos los seres racionales son capaces de comportarse como seres vivos, de donde sea preciso determinar pues el significado de la vida, ¿verdad? Este significado de vida que va a ir acompañado, ¿verdad?, a este concepto antropológico. Con el término vida, ¿verdad?, vamos a significar la capacidad de autosustentación, de crecimiento y de corrupción, ¿verdad?, que son estas sensaciones que se experimentan a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia, ¿verdad? Estas sensaciones que nosotros vamos experimentando, que se van conformando, bueno, en estas experiencias, ¿verdad?, para de alguna manera determinar prácticamente pues la existencia, ¿verdad? Por ello el ser vivo, como toda sustancia natural, es un todo compuesto de materia y forma. Así, el sujeto tiene materia y forma, ¿verdad? La materia, cuerpo y alma, ¿verdad? La forma, pues bueno, nuestro físico, como lo tenemos, ¿no?, en este aspecto. Y bueno, pues todo este cuerpo natural, pues posee la vida, ¿verdad?, que debe ser sustancia y sustancia de tipo compuesto. Por ello, el principio por el cual un cuerpo natural posee vida, bueno, pues aquello que posee vida, bueno, es porque posee el alma, ¿verdad? Si dos de los principios, ¿verdad?, si son los principios del ser viviente, materia y forma, y puesto que la materia nos puede ser el alma del ser vivo, dada su condición de sujeto, bueno, pues en consecuencia el alma debe ser este principio formal o esencial del ser viviente. No puede haber un ser viviente si no hay un alma, ¿verdad? Y esto lo podemos analizar si nosotros hacemos exhumaciones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, vemos que la persona muere, bueno, pues su alma deja de poseer esa materia, ¿verdad? Deja de poseer pues prácticamente ese cuerpo, y ese cuerpo, bueno, pues pierde este principio formal o esencial del ser viviente, que es el alma, ¿verdad? Pero bueno, en este sentido, pues es un cuerpo de una especie definida, a saber, en posesión de la vida. El cuerpo no puede ser alma, porque el cuerpo no es algo que esté de alguna manera predicado de un sujeto, sino que es él, de alguna manera, es él más bien lo que considera como sustancia o sujeto, es decir, como materia. De manera, ¿verdad?, de esta manera, el alma debe ser sustancia en el sentido de la forma de un cuerpo general, el cual posee potencialmente la vida, y es el alma, pues, la actualidad de la clase del cuerpo
que hemos descrito. Con esto entonces, pues Aristóteles, ¿verdad?, distingue dos grados de actualidad que son análogos a la posesión del conocimiento al ejercicio del mismo, es decir, primero el ser o naturaleza y luego el obrar o el ejercicio. El alma corresponde al primer grado de actualidad, lo que primero posee el ser viviente, pues bueno, es la vida, y luego de alguna manera comprobará como viviente. Es decir, ¿cómo va a comprobar como viviente? Bueno, pues prácticamente cuando se decida a vivir o cuando tenga vida y de alguna manera pues vaya desarrollándose, vaya teniendo estas sensaciones, estas experimentaciones de lo que el mundo le ofrece por medio del cuerpo. Por consiguiente, bueno, el alma podría definirse como la primera actualidad de un cuerpo natural que posee potencialmente la vida y es tal cualquier cuerpo que posea órganos, ¿verdad? En este sentido, bueno, pues los órganos van a ser nada más y nada menos que el cuerpo, ¿verdad? Que los sentidos, que en los cuales, bueno, pues se va a manifestar la inteligencia, el conocimiento, que el alma, de alguna manera, por tener esta capacidad del razonamiento, bueno, pues va a dirigirlas, ¿verdad? Entonces, si consideramos al cuerpo vivo un ser natural cuyas partes son órganos, bueno, el alma también la podemos definir como la primera actualidad del cuerpo organizado. ¿Por qué? Bueno, porque las partes de las plantas son también órganos. Ojo, sí, pues hay que dar con una definición que sea aplicable a toda alma. Esta será la primera actualidad de un cuerpo natural que posea órganos, ¿verdad? A diferencia de los animales que también, o de las plantas que también poseen órganos, la única diferencia que nos va a distinguir a nosotros, como ya sabemos seguramente, bueno, pues es que vamos a poseer nosotros de alguna manera la razón, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, en Aristóteles se va a desarrollar la jerarquía de los seres vivientes que vamos a tratar en temas más adelante, en este sentido de esta clasificación que se da del alma, del cuerpo y de la razón. Así que no se despeguen, estimados amigos, quédese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Vamos, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia.
Jerarquía de seres vivientes. Ya estamos de regreso, estimados amigos de Canal Foro CX. Muchísimas gracias por seguir y preferirnos, bueno, pues en estas emisiones de su programa Filosofando. Y bueno, pues vamos a avanzar con esto, con la jerarquía de seres vivientes, ¿verdad? Que nos quedamos precisamente en esta transición. Y bueno, aquí primero tenemos que dar un postulado básico, ¿verdad? El término vida no es unívoco, sino análogo, ya que tiene distintos sentidos, ¿verdad? Ahora bien, la palabra vivir tiene muchos sentidos y decimos que una cosa vive si está presente de alguna manera en cada una de las cosas siguientes, como mente, pensamiento, sensación, movimiento o reposo, ¿verdad? En el espacio, y además del movimiento que implica de alguna manera una nutrición y el crecimiento o corrupción, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Lo que viene siendo ese vivir, bueno, pues es porque posee, ¿verdad? Esos diferentes elementos, ¿verdad? Que se van manifestando pues en la vida cotidiana. Así que bueno, pues se tienen ciertas funciones de la vida vegetativa, ¿verdad? Que va a ser sensible y racional en este sentido, donde tenemos en primera instancia que las únicas capacidades que posee el alma vegetativa son la nutrición y la reproducción, ¿verdad? Que son estas funciones comunes o todos los seres ¿verdad? A todos los seres vivientes. Y tenemos en este aspecto que en primer lugar, pues hemos de hablar del alimento y la reproducción, pues si el alma es nutritiva, ¿verdad? Pertenece a todas las demás criaturas vivas, incluso el hombre, ¿verdad? Cuyas funciones, ¿verdad? Van a ser ciertos tópicos que tienen que ver con la reproducción y la asimilación del alimento, ¿verdad? Estas funciones típicas de la propia naturaleza de el sujeto. Es por ello, ¿verdad?, que el segundo grado de la vida se caracteriza por la sensación y la locomoción, ¿verdad? Por la sensación, bueno, pues es capaz de distinguir las cualidades de las cosas. Por el apetito, ¿verdad?, se tiende a concebir lo agradable o se aparta de lo desagradable. Ahora bien, en este sentido, ¿verdad?, si se tiene la facultad sensiva, pues tiene también la apetitiva, ¿verdad? Porque el apetito consiste en el deseo, la inclinación y la concupiscencia. Y todos los animales, pues de alguna manera lo tienen, ¿verdad? Por lo menos uno de los sentidos es el del tacto, y lo que posee es la sensación, bueno, pues conoce el placer y el dolor, lo agradable y lo desagradable. Y lo que conoce estas cosas tiene también concupiscencias, ¿verdad?, que se manifiestan, bueno, porque estas pues son de un apetito de lo agradable. Además de estos sentidos, pues algunos poseen el poder de moverse, ¿verdad? De moverse en el espacio por sí solos. En otro aspecto, bueno, el grado superior y la función más elevada es propia del hombre. Se trata de la capacidad de pensar y de entender, cosa que las otras especies de alguna manera no lo van a tener, ¿verdad? Otros incluso, por ejemplo, el hombre o cualquier otro ser semejante o superior a él tiene la capacidad de pensar y de entender, ¿verdad? Que esto pues nos refiere a Aristóteles en su libro del alma, ¿sí? Donde también las funciones o facultades del alma, puesto que la palabra de vivir, bueno, pues tienen distintos sentidos, ¿verdad? Decimos algo tiene vida
porque las siguientes manifestaciones son de alguna manera son porque creemos que se piensa o se entiende y además tiene la sensación y se mueve en el espacio, ¿verdad? Y también porque se nutre, crece y se reproduce, que esta es otra de las capacidades, ¿verdad? Como ya habíamos hecho referencia. Es por ello que la palabra vivir, bueno, pues habíamos mencionado que tiene muchos sentidos y decimos que una cosa vive, ¿verdad? Si está al pendiente en ella cada una de las siguientes cosas, ¿verdad? Mente, pensamiento, sensación, movimiento o reposo en el espacio, ¿verdad? Además de el movimiento que implica pues esta nutrición, crecimiento y corrupción, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues no todos los seres vivos, ¿verdad?, poseemos todas las funciones, sino que los vegetativos, solo una de ellas, que es la nutrición. Los animales, además, sienten y desean. Por último, el hombre que entiende y razona. Respecto, pues, de las facultades del alma que hemos hecho mención, bueno, pues algunos seres vivos, como ya hemos dicho, las poseen todas, ¿verdad? Otros, algunos, tan solo, y otros, en fin, solamente una de ellas, ¿verdad? Por eso este aspecto de la jerarquía de los seres vivientes, bueno, se da a partir del razonamiento, ¿verdad? Se da a partir del uso de la razón, del entendimiento, de la inteligencia que se tiene. Y obviamente a partir de esta postura, el hombre desde este aspecto antropológico, bueno, pues va a participar de todas estas cualidades, va a participar de todas estas de estos aspectos, ¿verdad? Que se tiene y que se desarrolla, ¿verdad? De este aspecto de el razonamiento, el entendimiento, la reproducción, etcétera, ¿no? Porque pues es la especie por naturaleza más perfecta o más dotada de cualidades, a diferencia, ¿verdad?, de las otras especies que habitan en este mundo natural, ¿verdad? Y todo esto, bueno, pues va generando pues una sensación, ¿verdad? Una sensación que de alguna manera lo va a estar registrando el alma por medio de los sentidos, estas capacidades, ¿verdad?, que van a apoyar nada más y nada menos a el alma a que esta información la procese, la razone y vaya generando la experiencia, ¿verdad?, como ya hemos referido en temas anteriores. Así que bueno, estimados amigos, no se despeguen, quédense con nosotros, compartan su programa de Filosofando. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... Salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la Hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia.
estudio de la sensación. Bueno amigos, ya estamos de regreso, muchísimas gracias por seguir con nosotros y bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo la sensación, ¿verdad? En esta postura de Aristóteles y bueno, aquí tenemos que tener dos conceptos clave, ¿verdad? Uno que la noción y la naturaleza prácticamente de la sensación. Podemos decir, en primer lugar, que la sensación puede significar la facultad por la cual un ser posee la capacidad de sentir o también el acto de esa misma facultad. El término sensación debe usarse en dos sentidos, como potencial o como actual, ¿verdad? Prácticamente es algo análogo, el sentir y el significar, ¿no? De este tipo de acciones, de estas dos cosas, ¿no? Poseer la facultad y de alguna manera pues el ejecutarla, ¿sí? Entonces la sensación, bueno, pues va a ser esta capacidad de sentir, ¿sí? Por otro lado, el objeto de la sensación es lo particular. Por el contrario, el entendimiento es un conocimiento de lo universal. Mientras que la sensación va a lo concreto, a lo que nos interesa, ¿sí? A ese pequeño detalle que nos llama la atención. Bueno, pues esto se debe a que la sensación actual tiene lugar respecto de seres particulares, mientras que el conocimiento tiene como objeto los universales. En otro aspecto, la sensación está condicionada por la presencia del objeto sensible, ¿verdad? Es decir, que de esta manera que está en el poder del hombre hacer uso de su mente cuando él quiera, pero no está en su mano experimentar la sensación, porque para ello es esencial la presencia del objeto sensible. Si no tenemos un objeto que se vaya a conocer o que se vaya a tener esta experiencia, bueno, pues no va a haber la sensación, ¿verdad? En otro sentido, tenemos que la facultad de sentir es potencial. ¿Por qué? Bueno, porque el objeto del sentido es actual, pero cuando se da conocimiento, es decir, se da sensación, este acto es común al objeto sensible y al sujeto sintiente, ¿verdad? Es decir, que el sujeto que siente, como ya hemos dicho, es potencial, así como el objeto del sentido es actual. Así, durante el proceso de actualización es distinto, mientras que al fin del proceso el sujeto se ha hecho igual al objeto y que de alguna manera, bueno, pues participa de su cualidad, ¿verdad? Que de alguna manera lo va destacando. Es por ello que en el objeto sensible cabe distinguir lo que es propio de cada sentido y lo que es común en varios sentidos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque cada sentido tiene su propio campo, ¿verdad? Y no se enseña en cuanto al hecho del color o del sonido, sino solamente en cuanto a la naturaleza y posición del objeto coloreado o de la cosa que emite el sonido, ¿verdad? A tales objetos, bueno, pues son llamados propios en un sentido particular, mientras que la percepción del movimiento, del reposo, del número, de la figura y del tamaño son campos del común, ¿verdad? De varios sentidos. Es por ello que se tiene el estudio de los objetos externos, ¿verdad? El objeto de los sentidos, que es igual o decir lo mismo de este aspecto sensible, las cualidades o propiedades elementales como calor, frío, seco, es sonoro, lo que puede producir movimiento en una masa de aire constitutiva de una unidad
y esa continua en la misma medida en el órgano del oído, ¿verdad? Donde estas ondas sonoras, bueno, pues son captadas, ¿verdad? Por este sentido. En tercer lugar, el objeto del olfato, bueno, se corresponde al del gusto, aunque la cualidad dominante del gusto sea lo seco y el olfato lo húmedo, ¿verdad? Y a lo que se refiere a Aristóteles, ¿verdad? En este sentido, es que, como ya hemos dicho, por ser de olores, no fácilmente son diferenciables, al contrario de los sabores, como ha tomado sus nombres de los sabores mismos con lo fundamental, ¿verdad? Entre ellos, ¿sí? Y bueno, tenemos en cuarto lugar el objeto del gusto, que consiste en una mezcla de la materia dulce con el agua, ¿verdad? Donde nos dice que el cuerpo gustable en una que reside el sabor se halla en medio de una materia líquida y esta es de alguna manera pues es táctil, ¿verdad? Y tenemos que los tipos de sabores, igual que en el caso de los colores, bueno, pues en su forma más simple son contrarias lo dulce y lo amargo. En quinto lugar, tenemos que el objeto del tacto es viriado, ¿verdad? Puesto que varias son las especies de los objetos tangibles, ¿verdad? En lo tangible, bueno, pues hay muchas partes contrarias donde lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, lo duro y lo blando y todas las demás cualidades de este tipo. Entonces podemos decir en este sentido que si hay contacto entre el objeto sensible y el órgano sensorial, no se da la sensación, ¿verdad? Se necesitan los sentidos, ¿verdad? Para captar las sensaciones, por lo que es preciso que en toda sensación esté presente, ¿verdad? Un medio que en un solo acto del objeto y del sujeto sensible, ¿verdad? Bueno, pues ni el sonido ni el olor provocan la sensación a causa de que el objeto toque el órgano sensitivo, sino que de alguna manera el movimiento se produce en el medio por el sonido y el olor, y el órgano sensitivo propio por medio de ese medio, ¿verdad?, que se tiene para alcanzar. Pero cuando uno coloca el objeto sonoro o de alguna manera este aspecto oloroso, bueno, pues en el contacto inmediato con el órgano sensitivo es que no se produce ninguna sensación, ¿verdad? Y esto se da ¿por qué? Bueno, porque en primer lugar tenemos que el medio del sentido del color y del sonido, bueno, pues es el aire, ¿verdad? El aire es el medio transmisor del sonido y del color. Y en segundo lugar, bueno, pues que el medio transitor del olor es una cualidad común al aire y al agua, ¿verdad? Por eso ese transmisor del olor se da por esta capacidad, por esta cualidad entre lo húmedo, ¿verdad? El medio en el caso del sonido, bueno, pues es el aire, pero en el caso del olor carece de nombre, pues el aire y el agua poseen ciertamente una característica común y tienen pues prácticamente la misma relación respecto de lo que se emite del olor. Entonces, en este tercer lugar, bueno, podemos decir que el medio transmisor del sabor es el material líquido, ¿verdad? Es el material líquido donde nosotros descubrimos entre lo dulce y lo amargo. En cuarto lugar, tenemos que el medio transmisor de lo tangible es una mezcla de aire, tierra y agua. La alternativa
que nos queda es que la que sea una mezcla de estos elementos con la tierra, como tienden a ser la carne y sus análogos, de manera que el medio táctil en este sentido, bueno, pues son aquellas partes, ¿verdad?, que sienten, ¿no?, todas estas características, todos estos elementos, donde podemos decir entonces que en conclusión, bueno, pues toda sensación en efecto parece estar relacionada con un par de contrarios, ¿verdad? Por ejemplo, la visión con entre lo blanco y lo negro, la audición con con el volumen alto y el volumen bajo, ¿verdad? En la cuestión del gusto, bueno, pues entre lo dulce y lo amargo, ¿verdad? Pero que de alguna manera todas estas sensaciones pues van dando a la humanidad, dando al hombre, bueno, pues toda esta característica, toda esta gama, ¿verdad?, de conocimientos, toda esta gama de experiencias, ¿verdad?, que el alma va registrando por medio de las sensaciones, ¿verdad?, que nos arrojan pues prácticamente nuestros sentidos. Bueno, y tenemos entonces que la naturaleza de los órganos sensoriales, bueno, pues que cada sentido se compone de uno de los 4 elementos, ¿verdad? Si se trata de los sentidos superiores, o de una mezcla del aire y del agua para los inferiores. Uno donde, bueno, pues el ojo se compone del agua, el olfato de aire y agua, el oído de aire y el tacto de agua, aire y tierra, ¿verdad? No hay más que 5 sentidos, dada la correspondencia entre los sentidos y los órganos sensoriales, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, ¿verdad?, todos estos sentidos van arrojando información que van formando pues un sentido común, un sentido de imaginación y un sentido de memoria, donde en el sentido de memoria podemos hablar de lo caliente o de lo húmedo. ¿Por qué? Porque ya hemos experimentado esa sensación de estas cualidades, ¿no? Podemos imaginarnos una olla caliente porque ya hemos experimentado, ya hemos visto cómo está una olla caliente, ese vaporcito que se siente, quizá sin querer tuvimos un accidente, nos quemamos la mano. Bueno, entonces, sin hablar de una olla caliente, imaginamos, bueno, pues el dolor, el sufrimiento y demás. Y otro aspecto, bueno, pues se da este sentido común. Si vemos que en la estufa, ¿verdad?, está con llamas, y sobre las llamas está esta olla, ¿verdad?, donde se está calentando agua o se está guisando el alimento. Bueno, pues el sentido común que nos dice ya a partir de estas experiencias que nos dieron las sensaciones, bueno, pues es: no lo toco, porque mi sentido común me dice que, bueno, pues ya está caliente, ya está caliente el objeto, y bueno, pues el resultado es que me pueda quemar. Que esto, bueno, pues prácticamente es lo que nos dan los sentidos. Por eso, para Aristóteles, los sentidos nos ayudan y nos arrojan estas primeras cualidades para nosotros formar un conocimiento. Y bueno, estimados amigos, pues muchísimas gracias, ¿verdad?, a todos los que nos estuvieron viendo en este día, en esta transmisión. Y bueno, pues saludamos aquí a todas las personas que nos estuvieron transmitiendo, que nos dejaron ahí un comentario: a Fernando Díez Marina Trujillo, ¿verdad?, un gran amigo que ya estuvo aquí con nosotros; a Sveidi Treviño; a Jorge GH; a Vero Hernández; Adri GC. Y bueno, pues también le mando muchos saludos a un querido tío, a mi tío Salvador,
que está en próximos días de ser su cumpleaños, ¿verdad? Así que bueno, pues le mandamos sus felicitaciones y lo seguimos invitando a todos y a cada uno de ustedes que en la próxima semana nos sigan por Canal Foro CX en una emisión más de su programa Filosofando. Nos vemos en la siguiente.